Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder acercarme a ustedes de esta manera gracias a la invitación de Pedro Jorge y de este proyecto de PECDA con la intención de iniciar un trabajo que nos permita conocer más a fondo la música tradicional de Miahuatlán y esta región tan importante dentro de la Sierra Sur. Vamos a iniciar hoy con un panorama histórico de la música en Miahuatlán, de dónde viene, cómo surge, cómo se da la música tradicional de nuestra tierra. En primer lugar, pues tendríamos que suponer que al no tener música prehispánica debidamente registrada, pues de ella únicamente podemos hablar en cuanto a los instrumentos que han podido ser recuperados en diversas excavaciones, pero no tenemos un elemento formal que nos diga que era de tal o cual manera. Es verdad que tenemos algunos arrullos en lenguas originarias, pero no necesariamente tendríamos que pensar que esos arrullos en zapoteco, en mixteco, en triqui, en la lengua que ustedes quieran, tienen una antigüedad de más de 400 años. Y eso, como lo comenté al principio, se debe a que al no existir un sistema formal de escritura musical, como ocurre con la música occidental, pues esa música se nos fue perdiendo. Sin embargo, sí podemos nosotros empezar a hablar del papel que seguía la música dentro de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y la música fundamentalmente era ritual, estaba asociada a actos religiosos y sociales. Y esto es algo que prevalece hasta nuestros tiempos, el que la música tradicional esté ligada a los eventos de vida que vayan teniendo nuestros pueblos. Ahora bien, vamos a partir de la época novohispana. Vamos a partir de la Nueva España, de cuando se inicia la colonia, cuando llegan españoles a vivir a nuestra tierra. No quiero hablar del aspecto de la conquista, sino más bien quiero hablar de la parte de la colonización. Y el documento más antiguo que tenemos de Miahuatlán es un documento fechado en 1609 que se llama Relación de Miahuatlán y su partido, sacada de la que por mandato del rey nuestro señor se hizo en el mismo pueblo en febrero de 1609. Es un documento muy antiguo. Creo yo que es el documento escrito más antiguo que se tiene de Miahuatlán. Y en este documento hay un pequeño párrafo que dice, refiriéndose a los habitantes, dice: los naturales son amigos de vivir con anchura, sin género de pulicia, aunque con gran fuerza de los virreyes pasados. Cuando congregaban, procuraron conducirlos a ella. Está escrito obviamente en español antiguo, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. Saben leer y escribir. Algunos indios que cantan en el coro. Y los que escriben es lengua mexica y zapoteca. Hay escuela donde enseñan a los muchachos, porque no falte quien cante en el coro. De más de estos hay algunos que leen y escriben, y así cuando se hace elección de oficiales de cabildo, se elige también escribano. ¿Qué extraemos de esta parte? Que enseñaban a cantar a los niños con la finalidad de que no faltara quien cantara en el coro. Es decir, la música religiosa
tenía una importancia fundamental dentro de los distintos lugares que se fueron fundando a partir de la colonia. Miahuatlán tiene una historia anterior a la fundación del pueblo de Miahuatlán. Eso es un hecho. E incluso en este mismo documento lo narran que antes las personas vivían en otros lugares, pero que a raíz de la fundación del pueblo, del poblado, de lo que ahora conocemos como Miahuatlán de Porfirio Díaz, es cuando se empezaron a concentrar en ese valle, en ese llano, dicen específicamente. Bien, estos son algunos elementos históricos muy en general, pero de aquí vamos a extraer la parte que corresponde a la música. ¿Qué va a ocurrir con la música entonces? Así como los colonos traen una nueva religión, traen una nueva forma de vivir, una nueva forma de construir inclusive, también van a tener ellos, los colonos, los colonizadores, van a tener ellos también sus expresiones musicales, que son pues, las formas musicales de boga en España en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Y que las van a trasladar a América. Esas formas que son tonadillas, seguidillas, canciones muy sencillas, pero principalmente lo que van a traer son los versos para formar coplas, ¿sí? Empiezan a decir las cosas en verso, empiezan incluso a practicar sus formas musicales, pero ya relacionadas con lo que tenemos ya en la Nueva España. Y así es como vamos a tener el desarrollo de los llamados sonecitos, que le dan origen al son como lo conocemos ahora y del cual hablaremos en otro momento. Aquí lo interesante también son las influencias que se tienen, aparte de la influencia española, y una de ellas es la influencia comercial que existía ya desde antes, porque había comercio en lo que se llamaba el Gran Lago Indiano, en el puerto peruano de El Callao, el puerto de Acapulco y hacia la parte de Manila, Filipinas. Ese triángulo era un triángulo comercial y era con un comercio muy intenso, pero además las influencias musicales que vamos a tener allí también son interesantes, porque del Callao nos vendrá lo que se llama zamacueca, que es un género musical afroperuano, de donde posteriormente derivarán la samba y la cueca. Un poco como que de pronto quieren decirnos que la chilena surgió de repente a partir de un naufragio y varias historias más que construyen alrededor del origen de la chilena. En realidad es una influencia que se viene dando de Sudamérica, del virreinato del Perú hacia el virreinato de la Nueva España, pero de mucho tiempo, que vienen permeando las formas musicales y demás. También de eso hablaremos en otra ocasión. Ahorita lo que nos interesa es ir aterrizando qué es lo que pasa en nuestro México y qué es lo que pasa en nuestro Oaxaca y principalmente en Miahuatlán. Oaxaca, durante la Nueva España, era una provincia muy importante. Era la productora número 1 de cochinilla en la Nueva España, pero además en el mundo. O sea, la producción de cochinilla era importantísima porque era el tinte más importante para teñir la ropa, y Europa pues codiciaba mucho la cochinilla, aunque también exportaban la cochinilla hacia la parte de Asia. Va a venir una época muy interesante en la que se hace la prohibición del comercio con Asia, y entonces los productores de grana ya no van a poder exportar su producto a través del puerto de Acapulco, sino tendrán que hacer el recorrido.
de esto tendremos fotografías más adelante, pero aquí en este mapa podemos ver nosotros lo que era el obispado de Oaxaca en el siglo XVIII. Y aquí podemos ver cómo el obispado de Oaxaca, la provincia de Oaxaca, abarcaba desde el Pacífico hasta el Atlántico. ¿Sí? Nosotros vemos aquí la costa de Alvarado. La costa de Alvarado formaba parte del obispado estado de Oaxaca en el siglo XVIII. ¿Y qué va a ocurrir cuando viene esta prohibición? Pues lo que va a pasar es que entonces quienes están comerciando con la grana, que son los arrieros, era la manera de desplazar el producto, ya no van a poder ir al puerto de Acapulco porque ya no van a poder sacar por ahí su producto. Entonces van a tener que atravesar el estado de Oaxaca. Y uno de los principales productores de grana cochinilla era justamente Miahuatlán. Entonces Miahuatlán ya no puede mandar al Pacífico su producto y tienen que atravesar hacia la parte de Tuxtepec para ir a salir a la costa de Alvarado. Pero lo mismo va a pasar con los arrieros que vienen trayendo su producto y tienen que venir costeando y después entrar hacia el lado de Miahuatlán, que es un punto muy interesante donde se corta la ruta hacia la costa de Alvarado. Por esa razón, en Miahuatlán encontramos una forma poética de versificación muy de la parte del Papaloapan, que es la 10ª. Pues bien, vamos entonces viendo cómo los arrieros, pues ellos cantan, tocan los sones que para ese entonces ya están muy difundidos y son incluso picarescos, irreverentes, a tal grado que son prohibidos por la iglesia, que son perseguidos por las autoridades, pero que eso a la población no le importa mayor cosa. Estamos hablando de cómo se viene dando una música popular, no religiosa, una música que no está dentro de los espacios académicos, sino es una música que se está desarrollando entre el pueblo, por el pueblo, se va difundiendo entre la misma gente. Siempre va a haber ese detalle que a la gente le gusta, el verso chusco, que en un momento dado le pueden dedicar a una autoridad civil, eclesiástica, y que de alguna manera les parece divertido burlarse un poco de las investiduras. Eso ha sido una parte dentro de la música popular, no solo en Miahuatlán, no solo en Oaxaca, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, durante el periodo colonial vamos a tener nosotros que la música va a estar generando todo ese fermento hasta que inclusive el son llega a ser, los sonecitos llegan a ser la música preferida por los insurgentes. Ya en el periodo previo a la Guerra de Independencia y durante la Guerra de Independencia vamos a tener una gran difusión de esa música popular. Esa música que vienen construyendo las comunidades, esa música que se viene manejando de manera colectiva, esa música que se viene difundiendo en muchos espacios y que además va desde ese entonces ya a acompañar, y desde muchos años antes, actos rituales, el matrimonio, el velorio, el bautizo, la pedida de mano, el cortejo, ¿sí? Va a estar acompañando diferentes momentos en la vida de las personas. Esto es lo que hace extraordinariamente rico, extraordinariamente valioso el acervo musical popular de cualquier lugar, y particularmente de Miahuatlán, donde a la fecha todavía se siguen manejando sones, todavía existe música tradicional asociada a diferentes momentos dentro de la vida de sus habitantes. Por ahorita es todo. Seguiremos en una próxima entrega. Muchas gracias.